Estamos en contacto telefónico desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario, Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al programa porque queremos hablar de contratos, un tema que a todos nos toca y que también tiene muchas facetas, a veces poco conocidas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mara? Muy buenas tardes a vos y a todo el público de Zona Cuyo, San Juan, Mendoza y el resto del país. Doctora, hoy comenzamos hablando sobre el pacto de retroventa. ¿Qué es? Bien, Mara, pero antes te quería, más que nada por todo esto de las fiestas, por Navidad y por todo lo que hemos pasado, recordarle a la gente, y ya entro con vos totalmente a la pregunta, más que nada porque es un tema importante la que me hiciste, que estuvimos hablando obviamente en determinadas y diferentes entrevistas estos viernes de lo que es el contrato, y que la última charla, que fue anterior a Navidad, ¿te acordás, Mara? Sí. Hablamos justamente de lo que era el contrato de compraventa, vimos un ejemplo de cómo se armaría más o menos, y lo que me importaba que la gente se quede, o el público que nos está escuchando, que se quede con esto de que marquemos la jurisdicción, de que había que poner el lugar, la fecha, hablamos también de las partes, identificarlas, y del precio y la transferencia del bien. Obviamente que teniendo en cuenta todo esto, en el contrato aparecen cláusulas, y entre esas cláusulas vendría acá tu pregunta. Vos recién me dijiste una buena pregunta, que en derecho es muy importante, te diría, y que la gente quizás está en su casa y que no estudia derecho, puede que si no hago esta introducción se maree, Mara, que es el pacto de retroventa, ¿no? Y bueno, primero decimos que cuando hablamos de pacto, siempre estamos hablando de algo que obviamente se va a estipular en un contrato. Entonces, estamos siempre dentro del contrato de compraventa, y ahí decimos que una de las cláusulas puede pactar este pacto de retroventa. Ahora bien, vos me preguntaste qué es. Y bueno, yo lo que te respondo es que es aquel pacto por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador contra la restitución del precio, con el exceso o disminución convenidos. Y ahora vos me preguntarás qué quiere decir todo esto. O sea, esto es una especie de, en el supuesto caso que el vendedor tenga un conflicto con el comprador luego de que se haya confeccionado la compraventa, tiene que saber la parte vendedora, y por eso es importante que sea un contrato y que la gente sepa que puede existir este pacto donde obviamente le va a permitir a la parte obviamente vendedora que vaya a recuperar esa cosa que efectivamente fue a manos del comprador, pero con un tema o disminución del precio, etcétera. ¿Sí? O sea, que la vuelva a recuperar, en síntesis. Pero esto es un beneficio ¿para quién? Para el vendedor. Por eso cuando hablo de pacto de retroventa, estoy defendiendo los derechos de la parte vendedora, Mara. Doctora, ¿y el pacto de reventa qué sería? Bueno, así como el pacto de retroventa que dijimos recién tiene que ver con esto de defender los derechos de la parte vendedora, obviamente también tengo que resguardar los derechos de la otra parte. Por eso acá tu pregunta, Mara, cuando vos me decís pacto de reventa, tiene que ver con asegurar los derechos de la parte compradora, ¿sí? Que tiene que ver con esto de que es aquel pacto por el cual el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Ejercido, mejor dicho, ese derecho. Ejercicio digo ¿por qué? Porque muchas veces pasa que no quiere darla el comprador al vendedor. Pero bueno, si yo estipulo esta cláusula, es importante que una vez que yo puedo restituir o recuperar la cosa, ¿sí? Que recupero la cosa, se la puedo restituir, mejor dicho, el vendedor se la puede restituir al precio por el cual realmente lo valía, o mejor dicho, lo avala la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como el pacto de retroventa es una especie de beneficio para el vendedor, para que la cosa vuelva con él en caso de que las circunstancias no estén bien reflejadas en el contrato de compraventa, también podemos hacer un pacto que sería de reventa para asegurar el derecho de la parte compradora en caso de que obviamente tenga que restituir la cosa el vendedor a esta parte. ¿Y el pacto de preferencia? Bien, la verdad que hoy entramos con todos los pactos y no es poco menor. El pacto de preferencia, diríamos que es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa
con prelación, o mejor dicho, en orden de prelación, ¿sí? De prioridad, diríamos, a cualquier otro adquirente, si el comprador decide enajenarla. Es decir, lo está defendiendo ¿a quién? Obviamente, el vendedor, para que recupere la cosa en caso de que se meta otra persona que no sea el comprador, ¿sí? Entonces, este derecho que otorga, o que se otorga, mejor dicho, es personal y no puede cederse ni pasar a los herederos. Aclaro esto porque muchas veces todos estos pactos, Maras, se dan cuando en el medio quizás te fallece la persona que hizo el contrato, el vendedor o la compradora. Entonces, es muy importante que estos pactos y las cláusulas sean bien detalladas para que a la hora que acontezcan determinadas circunstancias o hechos que están más allá de lo que sería el punto de vista legal, por ejemplo, la muerte de una de las partes, esos herederos no empiezan a complicar el contrato y este contrato que se hizo respete las cláusulas y sea válido en cualquier juicio a llevar. Ahora bien, el comprador debe comunicar este pacto de preferencia al vendedor, la decisión de enajenar la cosa y todas las particularidades de la operación que uno quiera realizar o proyectar. Por ejemplo, el tiempo, el lugar, etcétera. Entonces, lo que quiero decirte, Mara, es que hoy tocamos uno de los temas muy importantes. Si bien hablamos durante todo este tiempo de lo que es el contrato, su objeto, su contenido, las partes, quien confecciona cualquier tipo de contrato general en el Código Civil y Comercial de la Nación, y que hablamos también, o empezamos a hablar con el contrato de compraventa, una de las clases, es importante que el contrato no va a tener, obviamente, los requisitos obvios que cualquier tiene. Por ejemplo, plazo, domicilio, individualización de las partes, sino que aparte hay que ver que uno puede o debería pautar estas cláusulas con estos pactos: retroventa para beneficiar lo que es la parte vendedora, reventa para beneficiar a la parte que es compradora y el de preferencia, que es para beneficiar obviamente al vendedor respecto a un tercer adquirente que no es el comprador. Doctora, y hay un tema que es más que interesante, que también se escucha mucho en los contratos, que son las cláusulas abusivas. ¿Qué son estas? Un tema totalmente interesante es el que me acabas de mencionar, Mara, porque obviamente así como pacto o hago cláusulas con todos estos pactos que hablamos recién mejor dicho, o las cláusulas de estilo, siempre uno puede pactar lo que quiere, y en eso que pacta lo que quiere entra el riesgo de que obviamente sea abusivo al derecho. Entonces, ¿qué es una cláusula abusiva? Vos me estás preguntando. Bueno, esa cláusula tiene por objeto, o por efecto, mejor dicho, provocar ¿qué cosa? Un desequilibrio en lo que es el derecho y la obligación de lo que las partes han planteado en ese contrato. O sea, va a desequilibrar totalmente a los derechos y obligaciones de las partes. Entonces, ¿cuáles son una de las características principales para que yo me dé cuenta que son abusivas? Por ejemplo, a saber, pueden ser que sean contrarias a la buena fe del consumidor, del usuario, ¿sí? Que favorezca siempre a una de las partes y a la otra no, que provoque ciertas diferencias o distorsión, mejor dicho, en el pase de información, de publicidad, ¿sí? Por ejemplo, las que dicen que en caso de atraso en el pago se cobrará un recargo a determinar y no indican el monto de ese recargo, eso es una cláusula abusiva, porque obviamente va a beneficiar siempre a la parte por la cual se realizó el contrato y se siente más beneficiada al momento de percibir el dinero. Entonces, las que establecen que para hacer un reclamo al consumidor debe probar que no recibió el bien o servicio en el momento pactado, también es una cláusula abusiva. Y esto se ve mucho, Mara, que más adelante lo hablaremos, en lo que es el derecho del consumidor. Entonces, atención acordando no siempre todo lo que estamos acá ahora escuchando, o te están escuchando a vos, Mara, esto de que es abusivo, contrario a la ley, y que aparte obviamente pueden estar bien hechas, pero por ejemplo no me determinan en este caso, como te dije, el monto. Entonces ahí va a beneficiar a una de las partes. Ya con beneficiar a una sola partes, decimos entonces que esto es abusivo. Doctora, la verdad que como siempre es muy clara en todas estas especificaciones que compartimos. La invito ya para la próxima semana, en el inicio ya de un nuevo año, para continuar hablando sobre este tema. Sí, Mara, te iba a decir que
que te iba a escuchar o te iba a atender con todo el público que nos está escuchando el año que viene, que parece como que es lejano y ya estamos en próspero a un próximo año, el cual aprovecho, bueno, para primero agradecerte a vos, Mara, porque en este año hemos, la verdad, tenido un ida y vuelta, creo que muy productivo, no solo para vos que haces una entrevista excelente, o para mí que me encanta enseñar, sino creo que le estamos llegando o llevando a, mejor dicho, a todo el público de San Juan y por qué no el resto del país, que nos escuchan de muchos lados y más por vía internet, contenidos importantes que, como verás, no es solo metódico decir es un artículo tanto del código, sino que tiene que ver mucho con el día a día de cada persona. Todos hacemos contratos, todos nos vamos a morir, por eso hablamos de sucesiones, siempre nos va a pasar algo. Así que, Mara, estoy más que agradecida, te deseo de corazón a vos y a todos los que nos están escuchando un excelente año lleno de esperanza, de paz y de mucho amor, ¿sí?, para poder seguir en esta lucha de la vida. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades y mucho éxito. Gracias, Mara. Un beso a vos. Así hemos compartido el espacio jurídico con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires.